Uno de los nombres más extraños que encontramos en la Biblia es Jacob. Y es por su sonido, pues el nombre hebreo Jacob se relaciona con una palabra que significa el que agarra el talón o el que suplanta. Y sería normal que nos preguntemos cómo es que un padre le haya puesto a un hijo un nombre como ese. Pues para poder entenderlo vamos a indagar un poco en el relato bíblico. Génesis capítulo 25 cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, se casó con Rebeca, pero ella no podía tener hijos. Isaac le ruega a Dios por su esposa estéril y el Señor le concedió la dicha de ser madre. Rebeca se encontró de pronto que esperaba gemelos. La escritura dice que ellos peleaban en el vientre y la rivalidad entre estos gemelos fue tan grande que uno de ellos nació agarrando el talón del otro. Estaban peleando a ver quién nacía primero. Pues en Israel el primer hijo varón de una familia recibía muchos beneficios. Además heredaba el doble de la herencia que recibían sus hermanos. A eso se refiere la Biblia cuando habla de una doble porción. El hijo mayor siempre recibía 2 partes de la herencia. En este caso la primogenitura quedaba en duda porque pues aunque Esaú nació primero, su hermano Jacob iba sujeto al pie de Esaú. Ese hecho fue motivo para cuestionar si verdaderamente Esaú era el primogénito o ambos debían compartir el título. De cualquier modo, el Génesis afirma que el nombre del segundo niño surge de ese hecho, Jacob, el que sostiene el talón o el que suplanta. Nunca ha sido una buena idea tener hijos preferidos, uno por papá, otro por mamá, como fue el caso de estos hermanos. La lucha entre estos gemelos era tal que un día Jacob logró que Esaú le vendiera su primogenitura con todo y el derecho a la doble porción, y se la vendió por un plato de lentejas. Ese día regresaba Esaú del campo y encuentra a Jacob, que había preparado un potaje de color rojo. El cazador le pide un plato de su guiso y Jacob le dice: sí te doy, pero con la condición de que me vendas o me cedas el derecho a heredar como primogénito. Esaú accedió porque no le dio importancia a lo que Jacob estaba pidiendo. Él pensó quizá que no lo estaba diciendo en serio o que lo dijo de broma. Él pensó que aquello jamás iba a ocurrir, pero Jacob sí lo tomó en serio. Jacob lo tomó como un juramento. Cuando Isaac, el padre de Esaú, y Jacob ya estaba viejo y ciego, llamó a sus hijos para repartir la herencia y darles la bendición. Y Jacob, junto con Rebeca, su madre, conspiraron en contra de Esaú para suplantarlo y de esa manera tomar la herencia y la bendición que le correspondía a Esaú. Engañaron al anciano Isaac, poniendo pelo de animales en los brazos de Jacob para simular los brazos fuertes y velludos de Esaú. Y de esa manera Isaac lo abrazó, lo heredó y lo bendijo. Y así Jacob siguió haciendo honor a su nombre, es decir, el que suplanta. La historia de Jacob es muy larga y no se puede enseñar o no se puede reseñar en un solo mensaje, porque Jacob siguió con su vida engañando y siendo engañado. Esto nos enseña que quien vive del engaño muere engañado. Él con engaño tuvo a su familia, pues él tuvo hijos e hijas con 2 mujeres que eran hermanas, además con 2 concubinas que eran siervas de sus esposas. Jacob se libró con engaño de su suegro, pero luego se percató de que su suegro lo engañó varias veces a él. Y esto continuó hasta el día en que Jacob tuvo que enfrentarse con su pasado, porque el pasado siempre tiene una cita con nosotros para saldar las cuentas. Y Jacob se vio obligado a dar la cara ante Esaú, no solo a Esaú, sino también por todos los engaños que había hecho. La noche anterior al encuentro con su hermano, Jacob no pudo dormir. Como seguramente nos ha pasado a usted y a mí cuando la tensión no nos deja conciliar el sueño. Jacob temía que su hermano, quien comandaba varios mercenarios de guerra, lo asesinara para cobrar venganza por todos sus engaños. Esa noche Jacob dejó a su familia en un lugar seguro y él se quedó solo cerca de un arroyo llamado el Vado de Jaboc. De pronto apareció un varón y Jacob se enfrascó en una pelea con él. Y dice la escritura que la lucha era tan tenaz que ni uno ni otro cedían. Ni uno podía vencer al otro, pero dice la Biblia que al caer los primeros rayos del sol, el varón terminó la pelea con una treta. Le dislocó la pierna a la altura del muslo y una vez más, Jacob el astuto se encontró con uno más listo y más astuto que él. Aún así, Jacob se aferró al varón y no lo soltaba para no dejarlo ir. Y así dice la escritura en el Génesis capítulo 32. Un poco después de ese evento, Jacob, que andaba cojeando, tuvo su encuentro con Esaú, quien venía acompañado por 400 hombres.
Sin embargo, Esaú no venía a matarlo, Esaú venía a reconciliarse con su hermano perdido, lo que nos indica que los temores de Jacob eran en vano. Esto puede llevar a preguntarnos, ¿contra quién estaba luchando Jacob? ¿Estaba luchando contra su hermano Esaú? ¿Contra su padre Isaac? ¿Contra su suegro Labán? ¿O estaba peleando contra él mismo? Pues cabrían todas estas posibilidades, pero en el relato del Génesis 32 deja claro que en contra de quien verdaderamente estaba peleando Jacob era contra Dios. Así como usted, así como yo, así como cada uno de nosotros lo hemos hecho en algún momento. La mayoría de nuestras peleas, iras y enojos, la mayoría de nuestras contiendas y temores no están dirigidas a otras personas. La mayor parte de nuestras aflicciones no son por amenazas de la gente, sino por habernos alejado de Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios, por buscar ganar las cosas a nuestra manera. Por eso, lo único que puede darnos paz es buscar la reconciliación con Dios. Hoy la palabra de Dios nos exhorta a dejar de luchar con Dios, porque de nada nos vale el intentar pasarnos de listos con Dios, porque Dios es sabio, Dios es omnisciente y nunca podremos engañarlo. Esto lo dice el apóstol Pablo de una manera quizá más elegante en el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo único que puede traer paz a nuestro corazón, lo único que puede darnos las fuerzas para poder enfrentarnos a nuestro pasado y darnos el valor para trazar un nuevo y mejor futuro, es acercarnos a Dios. Por eso la epístola a los Hebreos nos enseña que nos acerquemos a Dios sin temor, que no tenemos que seguir huyendo y que no hay que luchar en contra de Dios. Dios quiere perdonarnos y además darnos la bendición del primogénito, porque Dios quiere perdonarte y bendecirte. Por eso hoy les comparto esta invitación de parte de Dios. Hoy Dios te invita y te dice: ven en el nombre de Jesús. Amén.